Bienvenidos queridos hermanos, hoy vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias de nuevo por este día que tú nos has regalado y te pedimos también por este día tan especial que la Iglesia dedica al Inmaculado Corazón de María, que nuestros corazones puedan alcanzar la gracia que tú le has dado a María, Señor, pues ella es la madre de nuestro Señor Jesucristo. También te pedimos, Señor, por todos los que escucharán esta enseñanza, que tú los bendigas y los acompañes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Hoy la Iglesia Católica celebra el Inmaculado Corazón de María. Aunque hayan hermanos que no estén de acuerdo, pero con las Escrituras el Señor nos presenta a María como la Madre de Dios, inmaculada y preservada del pecado original. Porque como la Madre de Dios, de Jesús, iba a ser ella si tenía pecado original. Porque iba a nacer de ella el Salvador. Entonces, si Dios la eligió a ella, Dios la preservó del pecado. Por eso allá en el siglo II, San Irineo hablaba de la Virgen María también, que a María había traído la salvación. San Agustín en el siglo IV, María purificada. Así lo decía San Agustín. Pero en el 1854 hubo un teólogo franciscano, no sé pronunciar el nombre, pero el apellido sí, porque es Dulce Scoto. Y hay una película de él también, que usted la puede encontrar en YouTube. Y él también habla sobre la redención y el privilegio de que ella había sido, que no había tenido pecado al nacer. Entonces, no crea que esto es desde ahorita, sino que desde antes ha habido esa controversia acerca de María. Pero las Escrituras nos enseñan lo hermoso que es María. Y para eso vamos a tomar el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, fíjese que el ángel llegó hasta ella. El ángel, un enviado de Dios, un enviado de allá arriba del cielo hacia María. Y le dice, alégrate llena de gracia. Ya vivía en la gracia María. María no tenía pecado entonces. María ya estaba elegida por el Señor. El Señor está contigo, el Señor está con ella. Aunque hayan hermanos que enseñen diferente. Pero la palabra del Señor es más fuerte y más poderosa y nos enseña que el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal salud. Porque que el Señor la había elegido a ella, ella no podía entenderlo. Pero a mí me encanta lo que dice Lucas. Lucas 1:48. O si quiere lo leemos desde el 47. Mejor leamos lo del 46.
María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ella sabía que era su Salvador, creía que era su Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, una sierva que estaba dispuesta a dar su vida al Señor. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Y por eso el día de hoy la Iglesia Católica sigue celebrando el Inmaculado Corazón de María. Lo hermoso que tiene las Sagradas Escrituras al querer descubrir a la Madre de Dios. Y por eso allá en Efesios, en el capítulo 1, 3, 4, dice: bendito sea Dios, Padre de Cristo, Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió. ¿Cómo Dios Padre nos elige? A través de su Hijo Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, para estar en su presencia, santos y sin mancha, en su amor, así como la Virgen María, santa y sin mancha, porque el Señor así lo ha querido. Por eso el Señor dice a través de Santa Isabel de que cuando María fue a visitar a Santa Isabel y apenas vio a la Virgen María, le dijo al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, de manera que todos que realmente decimos tener el Espíritu Santo de Dios como verdaderos católicos, debemos de decir en cualquier parte lo mismito que exclamó Santa Isabel. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Por eso, ella es bendita, porque lo que llevaba era lo que el Señor, a través de ella, quería darnos. Nuestra salvación. Por eso es importante que nosotros amemos y respetemos a María por ser la Madre de Dios. Y por eso nosotros podemos decirle a ella, ¿cómo he merecido yo que venga la Madre de mi Señor? Porque ella era la Madre de Jesucristo y sigue siendo hoy la Madre de Jesucristo. Y tanto fue el amor del Señor por nosotros que nos la dio en la cruz. ¿No recuerda San Juan? San Juan 19, 25, el Evangelio de San Juan 19, 25, ahí nos deja a la Madre, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz.
estaba María con él en la cruz. Y por eso ella es ese corazón inmaculado, porque siempre estuvo con él. Sabía que era el Hijo de Dios. Sabía que ella había sido la elegida. Y por eso había soportado en silencio y con amor lo que estaba presenciando, lo que estaba pasando con su hijo. Por eso Gálatas 4:4 nos enseña la unión que hay entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiso así. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. Y esa mujer era la Virgen María. Pero tuvo que pasar un gran dolor María para poder llegar y que su Hijo amado se la haya llevado al cielo, santa y sin mancha. Porque era la esposa de Dios, Padre Todopoderoso. Y con la ayuda del Espíritu Santo fue. Y por eso nuestra vida de nosotros tiene que tener un cambio, una enseñanza, la misma que nos ha dejado la primera cristiana María en nuestra vida, para seguir al Señor, para buscar al Señor. Así tiene que ser nuestra vida cada día, para que nosotros estemos cerca del Señor. Y para eso el ser humano el día de hoy tiene que pasar muchas pruebas, mucho dolor. Pero es porque el Señor nos está purificando y quiere que seamos santos en su presencia. Así como lo dice Malaquías 3:2 en adelante. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Pues Él es como el fuego de una fundición y como la lejía que se usa para blanquear. Cuando al Señor lo encontramos en nuestra vida, en nuestro caminar, empieza Él a trabajar en nosotros si nos dejamos amar por el Señor. Y nos empieza a corregir para que luego lleguemos a esa purificación. ¿No Él echaba a los demonios? Porque tenía esa autoridad. Porque era nuestro verdadero Señor. Por eso dice, ¿quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Pues Él es como el fuego de una fundición y como la lejía que se usa para blanquear. ¿Ven la importancia de nosotros? Que debemos de llevar esa vida de conversión al Señor. Como la enseñanza de nuestra Santa Madre del Cielo, María. Para que nosotros podamos ser purificados. Para que cuando nosotros veamos la grandeza del Señor, para que nosotros seamos parte de la iglesia del Señor. Porque vea lo que dice Apocalipsis 11:19.
Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. ¿Recuerda lo que tenía el arca de la alianza? Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículos de 1 al 5. Hebreos de 1 al, perdón, capítulo 9, versículo de 1 al 5. Entonces, vamos a empezarlo a leer mejor en el versículo 4. ¿Dónde está el altar de oro de los perfumes del arca de la alianza enteramente cubierta de oro? El arca contenía un vaso de oro con el maná, la comida, lo que sería hoy la Santa Eucaristía. ¿Recuerda cuando el Señor se reúne con sus discípulos en la última cena y les dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, coman y beban? Lucas 22, 20, Lucas 22, versículo 22, bueno, 22, 19. Lo podemos leer desde Lucas 22, del 17 al 23. Del 17 al 23. Ahí está. Se produjeron relámpagos, fragor, truenos y terremotos y una fuerte granizada. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol. ¿Acaso no es así, María? Esa lucidez que tiene, ese oro con que ha sido investida, porque solo era para los reyes de aquel entonces el oro. Y porque era una mujer grande y era la madre del rey de Dios, por eso ella también, esa señal. Y por eso, el día que nosotros vayamos, encontraremos a la Virgen María, como nos lo dice el Salmo 45 en el versículo 10. Hijas de reyes son tus muy amadas, una reina se sienta a tu derecha. Oro de Ofir en sus vestiduras luce. Ella es la Virgen María, la Madre de Dios. La Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros celebramos la Navidad. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz, porque iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Mientras la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán durante 1260 días. Entonces se desató
una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra, de sus ángeles con él. Entonces, el demonio estará todo el tiempo en la tierra, tratando de distraer al ser humano. Y también otros trabajarán para el demonio y hablarán mal de la Madre de Dios. Pero el Señor, en este día tan especial que nos enseña ese amor tan grande que Él nos tiene, dándonos a la Virgen María como nuestra Madre, oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios. Y la soberanía de su ungido, pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Porque a través de María el Señor había llegado. Y por eso, si nosotros seguimos las enseñanzas que María nos dejó por ser la primera cristiana, seremos unos verdaderos cristianos católicos. Pero no olvidemos esto. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús, es decir, a los católicos, a los que se confiesen, a los que tomen la Eucaristía, a los que tengan obras de caridad, a los que no guarden rencor, a los que no calumnien, a los que no se aparten del Señor. Pero a los que lo hagan, entonces ellos no están obedeciendo los mandatos del Señor Jesucristo, esos mandatos que Él nos dio. Y por eso es que María es santa, porque ella obedeció e hizo la voluntad del Señor. Así como decía Lucas 1:48, porque se fijó en su humilde esclava, su servidora. Y desde ahora todas las generaciones, las que ya han pasado, las que están ahora y las que vendrán, me llamarán feliz, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Si santo es el nombre de Dios, también ella es santa, porque el Señor está con ella. Por eso María dijo esto. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Porque es por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios.
lo maravilloso que enseña las Escrituras. Que ese niño iba a ser santo y ella también es santa. Por eso, en Efesios 5, nos dice todo esto para la iglesia que Él se hizo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, lo hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada de pecado, sino santa e inmaculada, como María. No tuvo pecado. Es radiante. No tiene ninguna mancha, aunque hayan hermanos que la señalen, porque ha sido santa e inmaculada. Amemos a la Virgen María. Cuando tengamos la oportunidad de llevarla a casa para poder hacer el Santo Rosario, hagámoslo con devoción, con amor, en familia. Familia que reza unida, permanece unida. Queridos hermanos, hoy que la iglesia celebra este día tan especial, que la Virgen María los bendiga siempre y los acompañe y los ayude en sus necesidades, porque ella puede interceder por nosotros ante su Hijo amado y ante Dios Padre Todopoderoso, porque siempre el Espíritu Santo estará en ella. Te damos gracias, Señor, por esta pequeña enseñanza y te pedimos por todos nuestros hermanos que sufren, que se han apartado, para que ellos vuelvan de nuevo, para poder glorificarte, Señor, para poder seguirte cada día más. Y a ti, Mamita María, te pedimos que nos acompañes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Todopoderoso los acompañe.